Hola, buenos días a todos. Me llamo María Soledad de la Fuente y soy la vicedecana de Estudiantes, Prácticas, Orientación e Igualdad de la Facultad de Derecho de la Universidad de Málaga. En primer lugar, pues quería agradecer a toda la universidad el esfuerzo tan grande que ha hecho en organizar esta segunda jornada alumnae para dar a conocer pues un poco cuál ha sido la trayectoria de nuestros egresados y cuáles son las funciones que están desempeñando ahora mismo, especialmente a, a Isidro y a Beatriz y Gloria, que son quienes nos han ayudado a nosotros de forma directa para poder llevar a cabo intervenir en esta jornada. Pues, como les digo, en primer lugar, pues bienvenidos, como no, a la facultad, de la que ya muchos sois alumnos y la conocéis. Y les voy a presentar a tres egresados de nuestra Facultad de Derecho. Actualmente en la Facultad de Derecho se imparten 3 grados: el grado en Derecho, el grado en Criminología y el doble grado en Derecho más Dirección y Administración de Empresas. Estos 3 egresados son los alumnos que obtuvieron la máxima calificación, el expediente más alto de la promoción que finalizó en el curso 21-22. No, perdón, 20-21. Por la Facultad de Derecho, representando a la Facultad de Derecho, os presento a Ángela García Jiménez, que ella actualmente es estudiante o está preparando oposiciones al registro de la propiedad. Como representante del grado en Criminología contamos con la presencia virtual de Elena Bazaga Campos, que su intención es desarrollar la carrera profesional en el ámbito universitario, concretamente en la materia de Derecho Penal. Para ello, gracias a su expediente que le puede dar acceso a una beca de formación del profesorado universitario, junto a ello, pues está cursando el máster en Derecho Penal y Políticas Criminales. Y por último tenemos a Francisco Morón Ruiz, que es un egresado que ha realizado y que obtuvo la máxima calificación en su año del doble grado de Derecho más Administración y Dirección de Empresas, y actualmente está opositando a Inspección de Hacienda. Nos ha parecido oportuno traeros como representantes a los 3 egresados de mejor expediente del curso anterior, porque son hasta ahora los únicos alumnos que han realizado o han llevado a cabo, han cursado su grado, han cursado su graduado en un periodo temporal especialmente complicado, porque lo empezaron como alumnos a tiempo presenciales, pasaron por la etapa del confinamiento en la que todas las clases y toda la docencia se impartía virtualmente, y finalizaron con una época híbrida en la que parte de la docencia se llevaba a cabo online y otra parte se hacía presencialmente. Entonces, una vez que he dicho esto, una vez que he presentado a nuestros alumnos, le doy la palabra en primer lugar a nuestra representante por el grado en Derecho, que es Ángela García Jiménez. Ángela, cuando quieras, te cedo la palabra. Muchísimas gracias a todos. Hola, buenos días. Bueno, lo primero, perdonad la voz, hoy me habéis pillado un poco afónica, y lo segundo, antes de empezar, me gustaría agradecer que hayan contado conmigo para estas segundas jornadas, ya que creo que es una oportunidad muy interesante tanto para las personas que nos estén escuchando, que estén pensando si cursar alguna de estas carreras o no, como para las personas que ya estén cursando las carreras y tengan ciertas dudas sobre qué pueden hacer una vez que acaben. Yo, como digo, me llamo Ángela García y yo acabé la carrera de Derecho en junio de 2021. La empecé en septiembre de 2017, o sea, 4 años. Pues cuando yo decidí meterme en la carrera de Derecho, la verdad que no tenía a nadie cercano a mí que ejerciera Derecho y que me influenciase, sino que me llamaba la atención. Yo lo veía en las películas, obviamente es mucho más teatralizado que lo que es la práctica de Derecho día a día, pero yo me veía en un futuro estudiándome las leyes, aplicándolas. A mí me gustaba resolver los problemas que pudieran surgir. Así que decidí estudiar Derecho, y para mí la verdad que Málaga fue la primera opción desde el principio, porque personas que ya habían estudiado en Málaga me habían hablado muy bien.
La Universidad de Málaga, la Facultad de Derecho en concreto, la verdad que tiene muy buenos profesores. Además, el ambiente que hay me gusta, estaba cerca de casa, entonces no me lo pensé y decidí pues empezar, como digo, en 2017. Y me gustaría hablaros un poco en términos generales de cómo ha sido mi paso en la universidad para explicaros por qué estoy haciendo ahora mismo esas oposiciones a registro de la propiedad. Los 2 primeros años sí que son, al menos en el plan de estudios con que yo hice la carrera, que entiendo que vendrá a ser prácticamente igual ahora mismo, son asignaturas obligatorias. Es cierto que nada más empezar esas asignaturas obligatorias puede parecer que no están relacionadas con lo que tú quieras hacer en el futuro. Es decir, son asignaturas muy abstractas donde estás viendo conceptos en los que quizá te planteas si realmente te va a servir. Pero ya os digo, tanto si vais a empezar como si lo estáis cursando, que os sirven. Cuando lleguéis a tercero y a cuarto, que la mayor parte de las asignaturas son asignaturas optativas, vais a daros cuenta que esos 2 primeros años os van a servir para ir encauzando qué asignaturas os gustan, qué asignaturas no os gustan y sobre todo la rama a la que os queréis dedicar. Yo, por ejemplo, cuando empecé la carrera de Derecho realmente no sabía qué era lo que quería hacer cuando acabara. Lo que sí que tenía muy claro era que no me llamaba la atención la abogacía, que eso es algo que le choca a mucha gente cuando les decía que iba a estudiar Derecho, pero que no me llamaba la atención ser abogada. Pero al final la suerte que tiene la carrera de Derecho es las salidas. Y yo eso lo tuve muy claro desde el principio porque sabía que a lo largo de los años de la carrera, estudiando las asignaturas, iba a poder ir concretando exactamente a qué me quería dedicar. Al final, en Derecho tenéis la posibilidad de trabajar por vuestra propia cuenta. Me imagino que muchos conoceréis a gente que ha montado sus propios despachos. Podéis trabajar por cuenta ajena, es decir, que os contraten, por ejemplo, en un despacho, en una asesoría privada, pero también tenéis la posibilidad de opositar y acceder a un empleo público y trabajar pues, para una administración, ya sea del Estado, autonómica, para la Administración de Justicia. Entonces, al final es un abanico de posibilidades que creo que es muy importante tener en cuenta si hay que escoger una carrera. Y yo lo tuve muy en cuenta, sobre todo porque como había tantas opciones, me permitía, como os digo, poder ir decidiendo un poco sobre la marcha a lo largo de la carrera. Sí que es cierto que yo los 2 primeros años ya me quedó claro que a mí me gustaba el derecho privado. O sea, a mí me encantaba derecho civil, derecho mercantil. No me quedaba tan claro hasta qué punto quería centrarme solo en eso, pero me permitió descartar algunas asignaturas y en tercero, a la hora de escoger asignaturas optativas, pues como digo, encaminarlo a asignaturas relacionadas pues con esas materias, asignaturas optativas más específicas, pues por ejemplo, derecho de los consumidores o comercio electrónico. Sí que es verdad que tuve la mala suerte de que en el segundo cuatrimestre de tercero pues nos tocó vivir la pandemia. Entonces, tanto los profesores como los alumnos lo hicimos como buenamente pudimos y yo creo que trabajamos, yo creo que incluso mucho más que siendo presencial, porque tuvimos que adaptarnos al final sobre la marcha a una nueva forma de tanto de dar clases como de estudiar, como de hacer exámenes, pero yo no creo para nada, al contrario, yo creo que ganamos muchas aptitudes, sobre todo a la hora de desenvolvernos dando clases, utilizando pues plataformas como Teams, a la hora de utilizar pues nuevas tecnologías que yo creo que son el futuro en cualquier rama a la que te dediques. Y ya en cuarto de carrera, también tuve todo online porque eran todas asignaturas optativas y por cuestión de espacio en las aulas no se podían dar tampoco presencialmente, sobre todo a la hora de mantener la distancia de seguridad. En segundo de carrera yo me planteé quedarme en la universidad dando clases. Era algo que me llamaba la atención, siempre me había gustado explicar el derecho, entonces me gustaba la idea de dar clase, pero no sabía cómo hacerlo. Y al principio de cuarto de carrera se me planteó la oportunidad de tomar una beca de investigación en el Departamento de Derecho Laboral, que eso es algo que es muy importante tener en cuenta para los que estéis estudiando la carrera. La universidad ofrece muchas oportunidades, no solo hay becas, como digo, de investigación y de colaboración, pero también está el aula de debate, hay muchísimos cursos de formación y yo mi consejo es que aprovechéis todas esas cosas porque después la carrera se pasa súper rápido y te das cuenta de que había muchísimas oportunidades que no has aprovechado simplemente por desconocimiento, por desinformación. En esta beca, por ejemplo, de investigación, tienes que tener una nota mínima para acceder, es una beca remunerada y estás durante un número de meses trabajando pues, en un departamento, como digo, yo estaba en el departamento de laboral, y al final ves cómo funciona un departamento desde dentro. A mí esa beca, por ejemplo, me permitió escribir artículos y publicar en revistas. Entonces, pues
fue bastante enriquecedora porque veía lo que era investigar en derecho, que no sabía realmente en qué consistía. Al final, pues un poco investigar las tendencias de las nuevas leyes que se aprueban, ver pues a lo mejor sentencias importantes del Tribunal Supremo que han salido, qué efectos van a conllevar en un futuro. Y pues eso, como digo, me permitió conocer el funcionamiento de un departamento. Pero aún así seguía sin tener claro qué era lo que quería hacer. Y claro, llegas a cuarto de carrera, donde prácticamente todas las asignaturas son optativas, y te entra la duda de ¿y qué voy a hacer cuando acabe la carrera? Y a la hora de matricularme, yo en tercero de carrera, pues me informaron un poco de varias oposiciones, porque yo al entrar en la carrera, la verdad que conocía las oposiciones a notaría, a judicatura y ya está, no conocía ninguna más. Y entonces, pues me informaron de las oposiciones a la abogacía del Estado, pero como digo, a mí no me llamaba la atención dedicarme a la abogacía, y las oposiciones a registro de la propiedad, que no tenía la verdad muy claro en qué consistían. Pero se me dio la oportunidad de que una de las asignaturas optativas que podía coger era Derecho Inmobiliario Registral, que me iba a explicar un poco pues cómo funcionaba el registro, en qué consistía. Y yo escogí la asignatura y, si os soy sincera, nada más leer en la guía docente el título de los temas no me gustó nada. O sea, no entendía ningún título y yo decía, pero no sé en qué asignatura me estoy metiendo, porque me hablaban del principio de fe pública registral, el artículo 34 de la ley hipotecaria, unas cosas que yo no había visto nunca. Y yo cogí la asignatura pensando que era para descartar esas oposiciones. O sea, antes de empezar la asignatura yo tenía claro que no me iba a gustar absolutamente nada. Y entonces empecé a dar la asignatura con la profesora Paloma Saborido, que a pesar de ser online, la verdad que consiguió tenernos siempre atentos, porque era una asignatura muy práctica. Por primera vez era una asignatura totalmente práctica. Entonces fue muy satisfactorio porque conseguías aplicar lo que te habías estado estudiando los años anteriores, en civil sobre todo, en mercantil. Entonces fue una asignatura muy entretenida y eso me hizo querer investigar mucho más en qué consistía el registro de la propiedad, que así en términos generales, básicamente pues un registro, una institución que se encarga pues, de dar publicidad a situaciones como propiedad y cargas reales sobre bienes inmuebles, que así dicho es un poco técnico, pero básicamente pues se encarga de dar a conocer a los ciudadanos tanto las situaciones de propiedad como, por ejemplo, pues si hay hipotecas, si hay embargos sobre inmuebles en general, casas, fincas, solares. Entonces, vi que tenía una función muy importante el registro de la propiedad, porque al final da una seguridad jurídica que se necesita en el tráfico jurídico inmobiliario de compra y venta de inmuebles en general. Simplemente por poneros un ejemplo, porque imaginaros que vosotros vendéis un solar como vuestro a una persona que confía en lo que vosotros le decís, pero aparece una tercera persona que dice ser el verdadero propietario. Estamos hablando de unas inversiones bastante elevadas de dinero, estamos hablando de compra y venta de inmuebles. Entonces, el hecho de que no haya forma de probar, si no existiese el registro de la propiedad, en ese conflicto que hay entre persona que vende, persona que dice ser el verdadero propietario y persona que compra sin tener culpa alguna de si le han podido engañar o no. Pues ahí entra el registro de la propiedad para dar fe y para dejar constancia de cuál es realmente la propiedad, quién es el propietario, desde cuándo es propietario. Entonces, todo eso que está en el registro obviamente conlleva un control muy importante de lo que se encarga pues el registrador o registradora y obviamente toda la plantilla que trabaja en el registro. Entonces, a mí me llamaba mucho la atención porque yo la verdad que desde que entré en la carrera de Derecho he sido muy friki del derecho, me ha gustado mucho. Entonces veía que era una profesión, que era un trabajo donde te requería un uso de los conocimientos jurídicos y de las leyes muy profundo. Entonces, pues eso me gustaba mucho porque al final era saber manejar muy bien muchas situaciones, porque al final el registrador lo que hace es resolver esos problemas que pueden surgir, como digo, en esa compra y venta en términos generales de inmuebles. Entonces, pues yo dije, vale, pues quiero yo quiero ser registradora, pero no sé cómo se puede ser registradora. Entonces me puse a investigar, como digo, el registro de la propiedad para poder acceder es una oposición. En términos generales, las oposiciones, sobre todo las que exigen la carrera de Derecho, pues básicamente conllevan una serie de exámenes, la mayoría de ellos son exámenes orales que combinan
exámenes prácticos, algunos tienen exámenes tipo test, pero tienes un temario que está publicado en el Boletín Oficial del Estado para cada oposición, te estudias ese temario y te presentas pues, a cada uno de los exámenes que se van convocando. En concreto, las oposiciones al registro de la propiedad tienen 4 exámenes, 2 orales, 2 prácticos, y te preparas pues todo el temario, te presentas al examen, como digo, vas superando las pruebas y consigues ser pues, registrador y por tanto consigues ser funcionario con todas las ventajas que eso conlleva, que obviamente también para mí fue un factor a tener en cuenta a la hora de decidir opositar, porque obviamente pues tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista de la compatibilidad con la vida personal, me llamaba la atención y veía que tenía muchas ventajas. Entonces las oposiciones al registro de la propiedad me gustaban tanto en cuanto a contenido como en cuanto, como digo, a las ventajas formales que tenía después en el día a día. Para estudiar las oposiciones lo primero que hice fue buscar un preparador, un tutor que te va ayudando a estudiar y que te va pues guiando sobre cómo debes estudiar los temas. Yo creo que el estudiar cualquier clase de oposición sin un preparador es difícil, no imposible, pero al final es una persona que ya ha estudiado esas oposiciones, que sabe lo que consiste en general. Entonces, es muy útil, sobre todo para tener un punto de vista objetivo de cuál es realmente el avance que estás teniendo. Entonces, como digo, yo empecé en septiembre de este año con las oposiciones y hasta ahora pues ya llevo casi 6 meses, 7 meses estudiando. Entonces, pues la verdad que estoy muy contenta con lo que estoy haciendo. A largo plazo espero que dentro de unos cuantos años os pueda decir que soy registradora, pero por ahora estoy muy contenta con la decisión. Sí que os quería comentar, que no lo había dicho antes, yo durante la carrera en relación a las prácticas, yo hice la asignatura de Practicum, que está prevista para el grado de Derecho. Son unas prácticas internas que hay, no eran prácticas externas. Lo que pasa es que justamente me coincidió también con la pandemia, pero resultan bastante interesantes porque al final durante la propia carrera ya vas viendo, pues te hacen redactar una demanda o te hacen contestar a una demanda, te hacen, digamos, simular un juicio. A mí me hubiese gustado poder hacer las externas, pero como digo, por la situación que se dio no fue posible. Y yo, por ejemplo, tampoco, no me fui de Erasmus porque ya iba yo encaminada a estudiar las oposiciones, entonces como tenía casi segura la idea de que me quería quedar trabajando en España, pues decidí no irme de Erasmus y acabar ya la carrera aquí en Málaga para empezar las oposiciones lo antes posible. Yo creo que la carrera de Derecho es fundamental, en concreto para hacer las oposiciones, por ejemplo, que yo estoy haciendo, más allá de que sea un requisito formal para poder presentarte al examen, que eso es lógico, pero creo que da una formación que es necesaria. Yo me imagino que mis compañeros, tanto estudiando el máster como estudiando otras oposiciones, también sus propias carreras, es que son indispensables para poder seguir estudiando, porque al final, mientras vas avanzando, como digo, ya sea en máster, ya sea en oposición, vas profundizando unos conocimientos, pero las bases las necesitas desde antes. Entonces, yo ahora cuando estudio, por ejemplo, el temario de civil, digo, ay, me acuerdo cuando me explicaron la clase de civil, cuando me explicaron pues cómo funcionan los testamentos, las sucesiones, el régimen del matrimonio. Si no, sería totalmente insostenible que desde cero yo pudiera estudiarme todo este temario y entenderlo a la vez, que al final es importante aprendérselo porque obviamente si no, no puedes aprobar el examen, pero creo yo que más importante es entenderlo e invertir ese tiempo en saber cómo se aplica en la práctica. Y yo creo que todas esas bases te las da la universidad. Yo, como digo, creo que he tenido la suerte de tener profesores muy buenos en muchas asignaturas y que sobre todo me han animado a seguir estudiando y a querer el derecho y a que me guste el derecho y a convencer a la gente de que le guste el derecho si tienen alguna duda. Entonces, pues más o menos esa ha sido mi experiencia. Si tenéis alguna pregunta en concreto, ya sea sobre la carrera, ya sea sobre las oposiciones, pues estaría encantada de contestarlas y sobre todo, pues si tenéis alguna duda sobre escoger la carrera de Derecho o no, yo os animo. Yo soy muy poco objetiva para eso, yo no os puedo decir otra cosa que para mí es la mejor carrera que podía escoger, que de verdad merece la pena y que
simplemente por las salidas que tiene, os lo planteéis seriamente y que, como digo, si tenéis alguna pregunta, pues aquí estoy para contestarla. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Ángela, por tu intervención. Pues mira, sí que tienes preguntas, pero yo creo que es mejor que intervengáis los tres ponentes y una vez que hayáis finalizado cada uno de vuestras intervenciones, yo os voy diciendo las preguntas que se os han formulado y las vais contestando, ¿vale? Para que todos los dos ponentes que tienen que hablar a continuación también puedan exponer, tengan el mismo tiempo que ha tenido la expositora sobre el grado en Derecho. Entonces, a continuación, le doy la palabra a Elena Bazaga, que les va a hablar sobre la carrera de Criminología. Cuando quieras, Elena. Yo creo que, a ver, estás ya en directo. ¿Se me oye? Sí, sí, yo te oigo perfectamente. Perfecto. Bueno, hola a todos, espero que estén bien. Lo primero de todo, dar las gracias a la profesora Soledad por haber pensado en mí y haber querido contar conmigo para esta jornada, porque a mí me encanta la criminología y sobre todo hablar de ella y por supuesto también para todos los que están detrás haciendo esto posible y manejándolo, ¿no? Bien, mi camino en la criminología pues empezó, yo creo que en segundo de bachillerato. Yo estaba concretamente cursando Ciencias de la Salud y estaba ya acabando y pues tocaba pensar qué quería dedicarme luego, ¿no? Qué quería estudiar luego. Yo siempre desde pequeña he visto las carreras universitarias o la formación profesional no como un indicador laboral. Es decir, yo parto de la base de que en nuestras circunstancias tenemos muchísimas oportunidades educativas y sobre todo en el ámbito público, y eso es buenísimo, pero luego no tenemos tantas oportunidades laborales. Es decir, muchas personas están muy preparadas, pero al final no acaban trabajando de lo que ellos realmente han estudiado o de lo que han querido pues ser de mayor, ¿no? Entonces, para mí me veía fundamental desde pequeña estudiar algo que a mí me motivase, que a mí me llenase. Entonces, desde pequeña he estado buscando carreras universitarias. Yo siempre me he visto en la universidad. Entonces, decidí estudiar criminología y creo que ha sido una gran decisión. Tomé una gran decisión porque de verdad que me ha encantado. Estos años han sido para mí súper importantes. Siempre que tengo un espacio para explicar la criminología, me gusta decir qué no es la criminología, porque hay muchísima gente, mis seres queridos, también con motivo de mi trabajo de fin de grado, pues he tenido la oportunidad de conocer a muchísimos jóvenes que me preguntan qué era la criminología y que se han decepcionado un poco cuando le he explicado lo que es, ¿no? Incluso mis propios compañeros de clase entraron en la carrera sin saber qué era la criminología, simplemente por el nombre, motivados por el título, ¿no? De criminología. Y creo que es importante que los criminólogos digamos qué es y qué no es la criminología. La criminología no es ver muertos, como ya sabemos, los que están estudiando ya lo saben, esto lo es. No es ver muertos, no es ver crímenes, no es... de verdad que no tiene nada que ver con eso. Tampoco la criminología se refleja en las series de cualquier plataforma digital o de la televisión de, bueno, pues descubrir quién es el asesino, descubrir qué ha pasado y tal. Tampoco. Y tampoco la criminología se refleja en las noticias que vemos en los medios de comunicación o en los programas de entretenimiento, ¿no? Que su objetivo es captar más a la audiencia que explicar los crímenes y la criminología. La criminología es una ciencia y como tal utiliza un método científico, utiliza técnicas de investigación rigurosas, contrastadas, válidas, para acceder o para estudiar la realidad social de cara pues, a delitos de manera general o específico, estudia delincuentes, estudia a las víctimas y al control social, ¿no? El control social, así un poco de andar por casa, es, pues, por ejemplo, la policía, las personas que trabajan en la administración de justicia, en la administración penitenciaria, o nosotros mismos como ciudadanos, como familiares, podemos ser control social en el sentido de prevenir o intervenir ante los fenómenos delictivos, ante la delincuencia.
Entonces, creo que para mí es fundamental explicarle a todo el mundo qué es la criminología, porque la criminología, entre comillas, está de moda, pero porque no sabemos muy bien qué es, ¿no? Y nada. La carrera en general a mí me ha encantado desde el primer día que yo llegué en 2017 a la facultad y desde el último, ¿no? Que acabé en junio del año pasado, no hace un año todavía. A mí me han encantado todas las asignaturas, de verdad lo tengo que decir y reconocer. La carrera, el grado que se cursa aquí en la Universidad de Málaga es fantástico, no es perfecto, pero a mí me encanta, está muy completo, damos muchísimos temas diferentes, muchísimas asignaturas y los profesores por lo general lo enfocan bastante bien. Nos dan muchísimas pautas para aprender muchísimo y a ver, me preguntan muchísimo, sobre todo las personas que cursaban cursos menores más pequeños que estaban en segundo o en tercero. Me decían, oye, las asignaturas de tercero y cuarto son muy difíciles y yo siempre digo lo mismo. O sea, a ver, el grado de criminología en la Universidad de Málaga tienes que estudiar sí o sí. No es fácil, o sea, todos conocemos otras carreras universitarias que tienen otro método educativo diferente, que no tienen exámenes, que no tienen que entregar tareas. En mi caso, en la carrera de criminología tienes que estudiar sí o sí. Estamos todo el semestre pues entregando trabajos, haciendo exámenes parciales, finales, en febrero, y hay que estudiar muchísimo y hay que prepararse y yo creo que es fundamental también decir lo mismo, ¿no? Yo he tenido la oportunidad, vamos a llamarlo oportunidad, de vivirlo online, de vivirlo híbrido, de vivirlo presencial y en las tres facetas lo mismo, ¿no? Hay que estudiar muchísimo, chicos, y esa es la realidad. Yo, gracias a la vida, he podido dedicarme 100% a estudiar este grado, a echar muchísimas horas y esto ha sido gracias a que no he tenido que trabajar. O sea, mis padres y su amor incondicional hacia mí, pues decidieron pues pagarme todo, dármelo, que no me faltase nada, ni económicamente ni emocionalmente, puesto que ven muy importante de que yo pueda acceder al mundo laboral muy bien preparada. Y eso es así. Yo sé que hay personas que no tienen esa opción o esa oportunidad, pero quizá yo haya sido criminóloga y estoy aquí con vosotros pues por eso mismo, por el gran apoyo que yo encuentro tanto en mis padres como en el resto de seres queridos que me apoyan, que respetan y que valoran lo que hago, ¿no? Entonces yo creo que eso es esencial, rodearse de gente positiva que te inspire a querer mejorar cada día es esencial. A mí me ha costado el grado, sinceramente. O sea, yo es que, como ha sido mi objetivo principal en estos 4 años, a mí me ha costado mucho. O sea, yo le he dedicado muchísimas horas y me lo he preparado mucho, sinceramente. Y es que es así, o sea, yo no iba al día en apuntes y tal, pero lo intentaba, ¿no? Entonces, de verdad que me ha costado muchísimo. Y eso ha hecho que me pierda muchas cosas típicas que se suelen hacer en nuestra edad, ¿no? Me he perdido infinitas fiestas, fechas señaladas, salidas, viajes. Luego en verano no, los veranos han tenido mi nombre, mi apellido, pero durante el curso pues sí, me he perdido muchas cosas. Pero creo que sí, que todo eso pues ha hecho de que termine el grado, sinceramente. También se nos pide que os demos algunos consejos para estudiar el grado. Yo creo que estos consejos que os voy a dar os van a servir tanto como para estudiar el grado de criminología, pero cualquier grado yo creo que los ingredientes son los esenciales, ¿no? A ver, desde mi punto de vista, yo tampoco soy nadie aquí para dar consejos, pero bueno, algunas orientaciones. Creo que es fundamental, para mí ha sido fundamental, ir a clase, escuchar las explicaciones de los profesores, que a veces nos cuesta, pero es fundamental entender el temario tú desde tu propia percepción y, por tanto, hacer tus propios apuntes. Yo creo que aprender a hacerlos, ese camino, es muy laborioso y aprendes mucho y fomentas mucho la responsabilidad, pero yo creo que es esencial hacer tus propios apuntes, entender tú lo que tienes que estudiar, qué es lo que tienes que estudiar, es fundamental y eso te motiva más para seguir la clase y de verdad que yo lo recomiendo muchísimo. Cuando he estado enferma o cuando no he podido ir a clase y me prestan los apuntes, yo me siento muy insegura. Yo no sé si esto está bien expresado, si faltan cosas y yo creo que es fundamental esto que os acabo de decir
pero no para criminología, sino para cualquier cosa que estudiéis. También me gustaría recomendaros, esto es un poco complicado y me lo tengo que aplicar a mí misma muchas veces, pero yo creo que también es bueno de que si estáis dedicando tiempo para algo, para estudiar algo, que lo disfrutéis. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si os gusta algo que estáis dando, que sigáis profundizando en ello de manera independiente, de que hagáis cursos, de que leáis bibliografía, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un ejemplo clarísimo de que, bueno, pues cuando tienes que hacer el trabajo de fin de grado, tienes que hablar de algo muy pequeñito que has aprendido en la carrera y tienes que desarrollarlo lo máximo posible. Yo recuerdo que, bueno, mi trabajo de fin de grado yo lo he hecho sobre acoso escolar y habilidades sociales. El acoso escolar yo lo di en una hora, en una asignatura, ya en tercero. Y las habilidades sociales las di en 10 minutos. Pero me gustaron tanto y que yo lo busqué por mi cuenta y es un camino precioso. El aprender a cómo obtener o mejorar tus habilidades sociales es fundamental. Y entonces, pues yo, mi trabajo de fin de grado me he especializado en eso, por así decirlo. Entonces yo eso, os animo a que pues hagáis, a que disfrutéis de todo lo que estáis haciendo, por supuesto, si os gusta, ¿no? Y por supuesto de que si estáis haciendo la carrera y os gusta, pues por favor intentar terminarla. Yo sé que siempre no tenemos esa oportunidad, pero cuanto mejor currículum tengamos, yo creo que es bueno, ¿no? También voy a hablar un poco de mis prácticas extracurriculares. Yo, mi carrera tiene prácticas extracurriculares, total, están muy bien. No tenía mucha idea cuando yo llegué a cuarto de cuáles eran los sitios y tal, entonces me gustaría en un minutito deciros más o menos qué prácticas había. Yo concretamente hice mis prácticas en el Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología, la sección de Málaga, el Instituto de Criminología, para los que estemos en el grado de Málaga. Y muy bien, estuve en la sección de criminología y deporte, algo muy novedoso para mí. A mí siempre me llama mucho la atención lo original y me pareció muy original que el Instituto de Criminología cuente con esta línea de investigación. Y muy bien, pero también había otras posibilidades. Por ejemplo, mis compañeros hicieron las prácticas en Policía Nacional, en Guardia Civil, también había algunos grupos de detectives privados, también había otro tipo de asociaciones. Había un catálogo bastante amplio, pero sí que es cierto que mejorable, ¿no? Por ejemplo, había mucha gente que, bueno, pues que quería dedicarse a temas de prisiones y querían prácticas dirigidas a ese ámbito. No sé si este año, como cada año cambian, a lo mejor este año pues sí hay opción. Por el COVID es que tampoco, yo creo que no se pudo por el COVID. También hay mucha gente que quiere trabajar en centros de inserción social, los CIS. También había personas que querían trabajar en centros de menores, etcétera, etcétera. Pero bueno, en general el catálogo de prácticas está bien, sí. Bueno, ¿y qué pasó cuando acabé la carrera? Durante la carrera tuve claro que quería seguir especializándome. Yo me enamoré de la criminología, de cada asignatura, bueno, a ver, de cada asignatura tampoco, ¿no? Pero me enamoré del grado. Y sentía la necesidad de querer seguir especializándome. A mí me encantaría estudiar criminología durante toda mi vida. Entonces, pues, elegí, pues, seguir para adelante, cursando un máster. De todos los másteres que vi, el que más me gustó, coincidentemente también estaba en la Universidad de Málaga, en mi facultad, y elegí el máster de Derecho Penal y Política Criminal. Bueno, total, llevo ya casi 5 años en la facultad, ya es mi segundo hogar, y nada, lo estoy disfrutando muchísimo el máster también, porque es dar lo que aprendimos en la criminología, bueno, desde un punto más de vista más dogmático, más político, criminal, y es volver como a verlo, pero desde otro enfoque, ¿no? Yo no concibo, y claro, es como verlo todo desde un enfoque mucho más multidisciplinar. Por ejemplo, no sé, lo damos mucho también relacionado con la filosofía del derecho, es decir, este artículo está bien redactado, tiene sentido, se puede aplicar, desde el punto de la criminología, de vista de la criminología, esto tiene sentido, y a mí me está gustando muchísimo este máster. También otros compañeros, pues la mayoría de ellos están opositando o para Guardia Civil o para Policía Nacional o para funcionarios de prisiones. Y bueno, pues
En cuanto a las expectativas del futuro, sí que es cierto que los criminólogos tenemos que reivindicarnos, puesto que todavía en España, a pesar de que estemos en el año 2022, pues no existe todavía la figura de criminólogo como tal asentada, ¿no? Como una profesión. Y yo creo que esto algún día sucederá, cambiarán las leyes, no se incorporarán en el mercado laboral, puesto que es así, cada año salimos egresados miles y miles de criminólogos nuevos que tenemos que buscar nuestro sitio y espero que en un futuro esto pues se quede en papel mojado y que la figura del criminólogo exista como tal, y porque es que es muy necesaria, ¿no? Sobre todo pues a lo mejor en centros educativos, ¿no? Para prevenir e intervenir, por ejemplo, en casos de, bueno, pues de violencias que se hayan detectado, acoso escolar, etcétera, etcétera. O también pues en centros de internamiento de menores, en el equipo técnico. Yo creo que es fundamental la figura de criminólogos en estos lugares, y yo espero de que pues podamos luchar todos para que esto sea una realidad. Y por mi parte nada más, no quiero tampoco aburriros mucho y nada, dar las gracias a vosotros por haberme escuchado y por haber escuchado el testimonio de una persona que cumplió el sueño de una niña de querer ser criminóloga. Muchas gracias. Intentaré dejaros por el chat mi correo por si no queréis, por si tenéis alguna otra duda o surjan dudas en el futuro, para que lo tengáis, y ahora por supuesto podéis hacerme las preguntas que queráis. Muchísimas gracias. Os dejo con Soledad. Muchísimas gracias, Elena, por tu intervención. Y ahora a continuación le vamos a dar la palabra a Francisco Morán, que os va a hablar y os va a disertar sobre cuál ha sido su experiencia en la realización del doble grado que tenemos actualmente, el derecho más económico, es decir, que él ha estudiado derecho no más económico, sino más dirección y administración de empresas. Francisco, cuando quieras, pues puedes comenzar. Te voy a poner... A ver, un momentito. Pincho. Francisco, cuando quieras, ya estás en directo. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias en primer lugar a la Facultad de Derecho y en especial a la señora María Soledad, la vicedecana, por confiar en mí para esta jornada. Yo he estudiado el doble grado de Derecho, Administración y Dirección de Empresas y actualmente pues estoy opositando al Cuerpo Superior de Inspección de Hacienda. Voy a empezar comentando un poquito cómo fue mi grado, porque es un poco diferente al de ellas dos, al ser un doble grado, y sobre todo porque se compagina tanto la Facultad de Derecho como la Facultad de Económicas. En primer lugar, no sabía que quería hacer este grado. De hecho, yo en bachillerato empecé cursando un bachillerato de Ciencias de la Tecnología. Y básicamente comencé a estudiar este grado porque siempre he sido una persona que ha tenido bastante inquietud política. Intenté o sigo intentando, tengo en mente todavía dedicarme en el futuro a política, y pensé que este era un buen grado, un buen doble grado para ello. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta a la hora de estudiar este grado? Pues en primer lugar, lo básico es que son 6 años mínimo, son 2 años más de un grado normal, que a nivel psicológico la verdad es que desgasta un poco, porque es un 50% más de lo que necesitas para otro cualquier grado. También es necesario tener en cuenta que si bien se imparte la Facultad de Derecho, es un grado que no solo tiene que ver con el derecho, sino también con la administración y dirección de empresas, y las habilidades o cualidades o también actitudes tuyas que necesitas son muy diferentes. Son muy diferentes porque necesitas toda la parte teórica del derecho, una parte muy literal, una parte que ya conocemos todos,
pero también necesita una cierta parte matemática, de contabilidad, de dirección de empresas, de más relaciones, de marketing, que es la parte que se da en ADE. Y si eres una persona que no tiene una vocación un poco más multidisciplinar, sí puede ser que no te guste nada la carrera y que de hecho te cambies, y te cambies pues bien a la carrera de ADE o bien a la carrera de Derecho, que ha pasado en varias ocasiones en mi grado. Es importante decir también que la carrera, pues bueno, en cada cuatrimestre se hace en una de las dos facultades. Así está diseñado el plan de estudios de la Universidad de Málaga. A mí la verdad es que me gusta bastante porque veo que si mezclaran las asignaturas, de ADE con asignaturas de Derecho en el mismo cuatrimestre, pues en primer lugar que se perdería muchísimo tiempo el alumno yendo de una facultad a otra, porque las dos no están en teatino, una está en elegido, la de ADE y la de Derecho está en teatino, así que básicamente es la única solución posible si quieres tener un horario que te permita también una vida un poquito más familiar y personal. Y también me gusta porque creo que es difícil compaginar a la vez asignaturas que te requieren mucha memorización, como pueden ser Derecho Penal, Derecho Procesal, Derecho Civil, con asignaturas más prácticas como pueden ser la contabilidad o la matemática. Creo que no sería conveniente porque perdería el enfoque necesario en cada una de estas asignaturas. ¿Cómo se desarrollaron los 6 años de mi carrera? Pues la verdad es que se han pasado muy rápido. Se han pasado muy rápido los 6 años y eso que son 2 años más. Aconsejo a todo el mundo que aproveche todas las opciones que da ambas facultades, que participe en todas las actividades más allá de la universidad que ofrece, como pueden ser actividades deportivas, como puede ser el Erasmus. Yo en concreto estuve de Erasmus en 5º curso. Estuve de Erasmus llevándome asignaturas de administración y dirección de empresas. Y la verdad es que es una experiencia que recomiendo a todo el mundo. Es una experiencia que recomiendo a todo el mundo porque te enriquece mucho a nivel personal y aunque no se crea, también a nivel educativo se aprende a nivel educativo también. Yo estuve en Polonia, la educación en Polonia es muy diferente a la de española. Mejoré el inglés bastante porque todas las clases se daban en inglés y además enfocan la asignatura de una forma diferente. Informan la asignatura de una forma diferente a lo que aquí se le da importancia en España, puede no darse tanta importancia en otros países y lo que aquí no se le da importancia sí se le da en otros países, así que se aprenden ciertas cosas que no se aprenden en la Universidad de Málaga ni en otras universidades de España. ¿Cuáles son las principales características y las principales salidas de esta carrera? Pues la verdad es que esta carrera, en mi opinión, tiene bastantes ventajas respecto a los grados individuales y es que te da un abanico de posibilidades cuando acabe la carrera muy grande. Básicamente, las 4 salidas que tiene todo estudiante cuando ya ha graduado son pues, seguir una formación universitaria, haciendo un posgrado, o entrar en el mundo laboral directamente, o opositar, que es en mi caso, y la 4ª salida pues es la investigación en la propia universidad. Centrándonos en el ámbito privado de trabajar directamente, aunque yo no es mi caso, sí es verdad que tengo que decir que en mi opinión es a lo que más enfocado está este doble grado, porque te permite unas posibilidades inmensas de trabajar. Puedes trabajar tanto en el ámbito de la abogacía como en el ámbito de la empresa, en el ámbito de asesoría, en el ámbito de consultoría y sobre todo si sois personas que queráis seguir viviendo en Málaga o que queráis seguir trabajando en Málaga, son ámbitos que están creciendo muchísimo en Málaga. El ámbito sobre todo de la consultoría y el ámbito de la asesoría en Málaga son ahora mismo sectores bastante fuertes que están creciendo, impulsados por las nuevas empresas tecnológicas que requieren obviamente de asesoramiento y de consultoría. Pues la verdad es que se están creando muchos puestos de trabajo para graduados de mi doble grado aquí en Málaga. Entonces, dicho esto, ¿por qué estudio yo oposiciones? Pues estudio oposiciones, la verdad, porque a mí siempre me ha parecido muy importante, supongo que esto vendrá por haber estudiado también el grado de Derecho, para mí siempre el respeto a la legalidad, la seguridad jurídica, defender la legalidad siempre ha sido muy importante. Básicamente porque la seguridad jurídica es lo que te permite un orden social, lo que te permite vivir en sociedad y lo que permite en definitiva a las personas entenderse. Por ello elegí unas oposiciones, por ello elegí inspección de Hacienda. Al final lo que te dedica es a controlar tanto la gestión, la aplicación como la inspección de los tributos.
es algo fundamental pues, para que todos los organismos y toda la administración pública pues, pueda contar con los fondos necesarios para poder desarrollar todas las políticas públicas que luego derivan pues, en sanidad, educación y básicamente lo que todos conocemos. Me gustaría decir, no obstante, que sí es verdad que si alguien se está planteando hacer unas oposiciones, quizás mi doble grado no sea el más adecuado para estudiar unas oposiciones. No sea el más adecuado, salvo en el caso de mis concretas oposiciones o unas oposiciones al Cuerpo Técnico de Hacienda. Porque sí es verdad que con el doble grado tienes conocimientos tanto de la parte de derecho financiero y tributario, que es lo que más se ve en mis oposiciones, como también derecho administrativo, constitucional y un poquito de civil y mercantil, que también ves. Eso es fundamental, saberlo un poco, porque luego te va a facilitar mucho el estudio. Y también es muy importante tener conocimiento de contabilidad y matemáticas, que al final es prácticamente el examen más difícil de la oposición. Y obviamente si has estudiado solo derecho, pues te va a costar mucho en el futuro intentar una oposición al Cuerpo de Hacienda, porque vas a tener que empezar una contabilidad de cero totalmente, cuando alguien que viene de ADE o del doble grado, como en mi caso, ya hemos cursado 3 o 4 asignaturas de estas materias. Sin embargo, sí es cierto que para el resto de oposiciones considero que mi doble grado no es el mejor. Y no es el mejor, primero porque tardas 2 años más en acabar la carrera. Estos 2 años te pueden haber traído un cansancio psicológico que no te haga proclive a intentar luego unas oposiciones, porque te veas ya a lo mejor muy mayor, porque toda la gente ya de tu entorno, tus amigos, tu pareja estén ya trabajando, haciendo un máster en una vida totalmente diferente a la tuya. Y en segundo lugar, porque el doble grado no tiene asignaturas optativas. Y esto es importante decirlo. Miento, sí tiene asignaturas optativas, sobre todo en la parte de administración y dirección de empresas, pero no es obligatorio cursarlas, porque lo normal es cursar prácticas externas. Y esto es importante recalcarlo porque, por ejemplo, como es el caso de Ángela, que ha comentado antes, ella pudo cursar asignaturas optativas y ver que estaban muy relacionadas con su oposición de registro de la propiedad. En nuestro caso, una persona que haya estudiado el doble grado y quiera estudiar registro de la propiedad, notaría, judicatura o cualquier otra oposiciones similares a esta, no tiene asignatura optativa, va a haber mucha materia que no ha visto en la carrera que luego tenga la oposición y que se vaya a enfrentar a ella de nuevo. Son oposiciones muy concretas que tienen, la mayor parte de ellas tienen mucho derecho civil, y en el doble grado pues no tienes asignaturas de derecho civil optativas que vayas a dar. Así que esto es importante decirlo para todos aquellos que se planteen opositar. Obviamente de mi grado hay gente cercana a mí que conozco que está estudiando oposiciones a judicatura y oposiciones a notaría, pero sí es cierto que le están costando y que en mi opinión pues las oposiciones que más se adaptan a este doble grado son las de cualquiera de ellas del cuerpo de Hacienda o incluso del cuerpo de inspección de trabajo, algunas así similares a estas. ¿Qué más comentar? Sí es importante comentar que en mi carrera es muy importante las relaciones que hagas durante la carrera. Muy importante las relaciones, sobre todo si quieres trabajar en el ámbito privado. Obviamente un buen expediente te va a facilitar mucho porque las empresas el currículum lo ven mucho. Pero en una carrera en la que te relacionas con tanta gente, con tantos profesores de diferentes centros, pues te relacionas con profesores tanto de la Facultad de Derecho como de la Facultad de Económicas, también con la Facultad de Comercio, ya que imparte asignaturas de marketing. Estás en contacto con muchas personas diferentes que están estudiando en muchos grados diferentes, ya que vas a dos facultades diferentes. Todas las relaciones interpersonales y fuera de la universidad que puedas entablar con ellos son muy importantes a la hora de luego, posteriormente, de tu vida laboral, porque te van a abrir muchísimas puertas. Te van a abrir muchísimas puertas tanto en empresas privadas ya creadas como a la hora de emprender por tu cuenta si quieres. Obviamente mi carrera es una carrera muy enfocada a emprender. Desde ello nos enseña, sobre todo en la Facultad de Económicas, nos enseñan a ello prácticamente desde el principio. Y por ello considero que es una de las cosas más importantes que podéis hacer, entablar relaciones desde primera hora, no asustar únicamente por dedicaros a estudiar,
El estudio es muy importante, pero no es lo más importante, o sí es lo más importante de la carrera, pero no es únicamente lo único que tenéis que hacer. Por ello recomiendo también irse de Erasmus, como yo he comentado, y sobre todo irse de Erasmus, y yo hablo desde mi experiencia personal, a mí me tocó en una situación bastante difícil, porque yo me fui de Erasmus en quinto año, en el año 2020. En el año 2020 todos sabemos que fue cuando empezó la pandemia, así que la situación quizás no era la más idónea. No era la más idónea ni a nivel educativo para aprender, ni a nivel pues, de relaciones personales y de hacer otras cosas que se pueden hacer en el Erasmus. Pero aún así se aprende mucho. Y se aprende mucho a nivel personal. Aprendes a estar en un país que está bastante lejos de España, como es Polonia, encontrarte en una situación que no se había dado nunca, que no tienes a tus padres, no tienes a tu familia, que es la que siempre te apoya cuando estás en momentos malos, y así básicamente te tienes que desenvolver tú solo en un país pues que es extraño para ti, que tiene otra moneda, que no conoces el idioma, y en definitiva creces mucho a nivel personal, aprendes a desenvolverte por ti mismo, que es básicamente lo que te van a pedir luego en el trabajo. En el trabajo luego vas a tener que aplicar muchos conocimientos que tú has adquirido, pero no es lo único que vas a tener que aplicar. Las empresas, en su mayor parte, lo que buscan es iniciativa, buscan personas dinámicas, personas que estén comprometidas y personas que sepan resolver los problemas que se le van planteando en el día a día. Por ello considero que el Erasmus es una experiencia vital, una experiencia que le recomiendo a todo el mundo y que le recomiendo a todo el mundo, en definitiva, vaya. Sí me gustaría comentar las prácticas y conectarlo con esta faceta del Erasmus. El doble grado está muy enfocado a hacer prácticas extracurriculares, sobre todo está muy enfocado a hacer prácticas extracurriculares en la parte de ADE. En la parte de Derecho, por la experiencia que yo tengo y la experiencia de la mayoría de mis compañeros, la mayoría de los alumnos suelen hacer el practicum de la universidad, en el que se simulan juicios, se simulan casos reales en la propia facultad. Pero la parte de ADE sí se suelen hacer prácticas externas en alguna empresa, básicamente en empresas de consultoría o en empresas de asesoría, también en alguna empresa de marketing. Y me gustaría comentarlo y relacionarlo con el Erasmus, porque es una de las cosas que a mí me pasó y quiero que lo sepan pues todos aquellos que estén en una situación similar. Si tú te vas de Erasmus, es bastante normal que las asignaturas pues, se te descuadren un poco, porque tu plan de estudio de la Universidad de Málaga no es el mismo plan de estudio que vas a tener en la Universidad de Destino y seguramente tengas que hacer asignaturas de cursos diferentes. Yo, por ejemplo, me fui en quinto de carrera y tuve que hacer asignaturas de quinto, de sexto. Si te vas en cuarto de carrera, vas a tener que hacer asignaturas de cuarto, de quinto y de sexto. Es importante decirlo porque te puedes encontrar en una situación en la que el sexto curso, que es cuando teóricamente se hacen las prácticas extracurriculares o cuando las hace la mayor parte de la gente, tengan muchas asignaturas de otros años atrasadas porque te hayas ido de Erasmus y entonces no puedas hacer las prácticas extracurriculares o realmente sí puedas, pero no te convenga hacerlas por temas de horarios que sean incompatibles con las asignaturas que tú tienes atrasadas de otros cursos. Pero si os queréis ir de Erasmus, si el alumno se quiere ir de Erasmus, considero importante que lo haga en el tercer año, el primero que te puedes ir, creo, en el tercer o cuarto año, cuanto antes mejor, para poder después retomar la asignatura y cuadrarla otra vez con el orden normal que está planificado en la Universidad de Málaga. Aunque este es mi caso, yo no hice prácticas extracurriculares, uno de los motivos es este que he comentado, que no tenía compatibilidad horaria, pero sí me gustaría decir que si tú eres una persona que está decidida a trabajar en el ámbito privado, las prácticas extracurriculares la verdad que no son necesarias, pero muchas veces sí son suficientes, como se dice, porque la mayoría de la gente en una ciudad como Málaga, muy dinámica actualmente, que comienza unas prácticas extracurriculares en una empresa que ya tenga una cierta proyección, una empresa que esté en crecimiento, es muy probable que se vaya a quedar trabajando cuando acabe su estudio en esta empresa. Y así ha pasado pues, en la mayoría de casos de mis compañeros que empezaron unas prácticas extracurriculares. Por lo tanto, si vais a hacer una práctica extracurriculares, elegid bien la empresa, no elijáis una empresa en la que creéis que vais a trabajar poco para quitaros la práctica del medio, digamos, sino que cojáis una empresa que tenga una buena proyección,
tenga futuro y con vistas a si os gusta ese trabajo, pues quedaros en esa empresa trabajando, si lo que os ofrece os convence. También me gustaría decir, en otra de estas salidas profesionales, que es la investigación en la propia universidad, que si realmente os gusta la investigación en la propia universidad, mi consejo es que desde el principio, desde que lo decidáis, empezáis a meteros en los centros de investigación que hay en cada departamento y vayáis colaborando con los profesores, porque al final esto es lo que se tiene en cuenta. Cuando tú acabas la carrera, a ti no te van a ofrecer un puesto, o no es normal que te ofrezcan un puesto para colaborar, no te ofrezcan hacer un doctorado, no te ofrezcan una forma de participación en la universidad si tú previamente, desde el principio en los otros cursos, no has estado involucrado en un departamento específico o no has estado involucrado en la universidad. No es normal que ellos vayan a buscarte a ti, así que si os gusta la faceta de investigación, os animo a que desde el principio empecéis a meteros en los departamentos, empecéis a contactar con los profesores y en definitiva empecéis a hacer un nombre dentro de la universidad. Posteriormente, la otra salida, antes de hablar un poquito más de mis oposiciones, la otra salida profesional que he comentado es hacer unos estudios de posgrado. Los estudios de posgrado enfocados a mi doble grado, la verdad es que son muy amplios porque puedes optar a todos los de Derecho, que el principal de ellos al final es el de acceso a la abogacía, que lo puedes combinar con otros posgrados, pueden ser una asesoría fiscal, un acceso a la abogacía más asesoría fiscal, es algo que está muy enfocado a mi doble grado. Y luego, posteriormente, pues tienes todos los de la rama de la facultad económica. Tienes tanto desde contabilidad, desde dirección de empresas, desde marketing, los MBA, hasta incluso otros de análisis de Big Data, que en la actualidad pues se lleva mucho. En mi opinión, si una vez acabada la carrera quieres entrar a trabajar directamente porque hayas hecho unas prácticas extracurriculares, te ofrecen un trabajo bueno en la misma empresa o en otra empresa que te guste, pues obviamente es una oportunidad que no sabes si volverá. Seguramente volverá porque la vida al final te depara muchas cosas y te ofrece cosas que algunas veces son mejores de las que rechazas. Pero si las aceptas, si es verdad que considero que un máster, un estudio de posgrado es bastante necesario en la actualidad, sobre todo en una carrera tan general como la mía, una carrera de 6 años que al final no tienes no haces ni las optativas de ADE ni las optativas de Derecho. O sea, la formación de un doble graduado en Derecho y Administración de Empresas es una formación más general que la que puede tener un graduado en Derecho per se o un graduado en ADE per se. Es más general, entonces una especialización que te otorga un estudio de posgrado lo veo necesario, ya sea antes de entrar al mercado laboral o una vez está en el mercado laboral, llegar a algún tipo de acuerdo con la empresa en la que estés trabajando, que muchas veces pues, te ofrecen esta forma de seguir formándote a nivel universitario. Básicamente estas son las posibilidades que tienes cuando acabas la carrera. En la mía en concreto, las oposiciones al Cuerpo Superior de Inspección de Hacienda, todos aquellos que quieran entrar en unas oposiciones, como ha comentado Ángela anteriormente, el método pues es básicamente el mismo que tiene ella. Yo tengo un preparador, hay un preparador que te va guiando, que te va aconsejando sobre los temas orales que tienes que cantar. Y posteriormente yo también tengo que asistir a clases de contabilidad y clases de matemáticas por esta, digamos, doble vertiente, tanto teórica como más práctica que tienen las oposiciones al Cuerpo de Hacienda. Pero eso al final te acostumbras cuando vas. No es cualquier consejo que te puedan dar a nivel de contenido, a nivel de materia de las oposiciones es prácticamente irrelevante, creo yo. Lo más importante a la hora de afrontar una oposición es saber que todo aquel que la quiera hacer tiene que estar bastante preparado. Tiene que estar bastante preparado a nivel psicológico. A nivel de conocimientos los vas a adquirir luego porque es estudiar mucho más que en la carrera y por eso tienes que estar muy preparado a nivel psicológico. Tienes que estudiar todos los días de la semana o descansas un día a la semana y tienes que estudiar prácticamente todo el día. Y tienes que tener esta rutina durante 3, 4, 5, 6, o los años que tardes o los años que decidas pues, que vas a estar preparando. Y eso no es fácil porque es muy diferente a lo que estamos acostumbrados en la carrera. Al final en la carrera estamos acostumbrados
la mayoría de alumnos a asistir a clases. Hay alumnos que llevan las cosas al día, hay alumnos que no llevan las cosas al día y estudian para los exámenes, pero el nivel de estudio, salvo quitando las semanas previas de los exámenes, no tiene ninguna comparación. No tiene ninguna comparación y es necesario que todos los que queráis empezar unas oposiciones sepáis que se va a exigir mucho, que te vas a perder muchas cosas a nivel personal, no vas a poder participar en muchos de los eventos que existen tus amigos, tu pareja, tu familia, porque tú vas a estar dedicado a estudiar todos los días. Vas a estar dedicado a estudiar todos los días y no vas a hacer otra cosa. Pero es importante que la gente lo sepa. Y es importante que, como dije anteriormente, que en mi opinión, si estás estudiando el doble grado o si os planteáis estudiar el doble grado, las oposiciones, los 2 años más de carrera que vais a tener, os vais a acordar de ellos. Os vais a acordar de ellos sobre todo por el tema de edad, porque te vas a encontrar que has acabado la carrera con 24 o 25 años si lo has hecho en los 6 años que reglamentario, y si has tardado alguno más, pues más de 24, más de 25. Y a nivel de tus relaciones personales, pues la gente está en otro punto de su vida ya. Está en otro punto de su vida y esto es necesario tenerlo en cuenta. Dicho esto, la carrera, desde mi punto de vista, es una carrera muy bonita. Es una carrera muy bonita porque abarca muchas cosas. Y para una persona que tenga muchas inquietudes, que le gusten muchos ámbitos diferentes, desde mi punto de vista es la mejor carrera, porque te da unas nociones de prácticamente todo del ámbito social, del ámbito jurídico, social y económico. Trata temas desde filosofía, relacionados con filosofía del derecho, desde la justicia, temas de derecho, temas de ciencias políticas, hasta temas de matemáticas, de contabilidad, de marketing. Es una carrera multidisciplinar, es una carrera fabulosa y es una carrera que es de las que más se está demandando en Málaga ahora mismo. Prácticamente cualquier persona que acaba un doble grado en administración y dirección de empresas, si quiere trabajar directamente, va a encontrar algo relacionado con su carrera aquí mismo en Málaga. Prácticamente todos los que han acabado de mi promoción están trabajando, todos los que han querido trabajar y están trabajando en puestos cualificados, en trabajos que exigen, trabajos bonitos intelectualmente. En definitiva, es por lo que se está apostando mucho en Málaga. Málaga es una de las ciudades que a nivel de consultoría y asesoría, que puede ser los 2 ámbitos a lo que más dedicada está mi carrera realmente, pues son 2 de los ámbitos más fuertes en la ciudad de Málaga. Así que nada, os animo a todos, sobre todo a aquellos que no sabéis muy bien lo que hacer también, no sabéis si decantaros por la rama de ADE o por la rama de Derecho, tenéis dudas porque seguramente las personas que estudian un bachillerato de Ciencias Sociales, muchos tienen la duda de estudiar si irse a la Facultad de Económica o a una Facultad de Derecho. Así que les animo que si tienen dudas, que prueben seguro con el doble grado, porque siempre tienen la opción de cambiarte luego. Te vas a dar cuenta seguramente en el primer año si no te gusta Derecho o si no te gusta la Administración y Dirección de Empresas. Y que no tengan miedo a equivocarse. Que no tengan miedo a equivocarse porque en la vida tardar 1 año más, 2 años más, 3 años más en conseguir un objetivo no es un fracaso. Seguramente en ese tiempo lo que hayáis hecho es aprender mucho más, aprender lo que realmente os gusta, que al final es lo más importante para ser feliz. Y no hay ninguna cosa más importante que ser feliz, que estar satisfecho con lo que estudias, satisfecho con lo que trabajas y sentirte realizado tanto personal como profesionalmente. Si tenéis alguna duda, estamos aquí tanto mis compañeras como yo para resolveros. Y nada, muchas gracias a todos y ánimo. Muchas gracias a nuestros 3 ponentes y a continuación han sido muchas las personas que han preguntado y que se han planteado cuestiones en relación con los distintos grados en los que se ha hablado. Entonces voy a ir dándole el turno de palabra en primer lugar a Ángela, luego a Elena y luego a Francisco con las preguntas relacionadas cada una con su grado, ¿vale? Pues vamos a ver, empezamos entonces con Ángela.
Ángela, me escuchas bien, ¿no? Que tengo una serie de preguntas que hacerte, que te han hecho las personas que han estado pendientes de nuestra charla. Una de las primeras que me ha resultado extraña que sea en Derecho, porque me hubiera pegado más en la del doble grado, es si en Derecho hay matemáticas o está más relacionado con la economía. En Derecho, al menos en mi plan de estudio, hay una asignatura de Economía en primero, pero es muy teórica. No hay, bueno, sí que algo que implica un poco más de cálculos es Derecho Tributario, porque al final es una asignatura en la que tienes que liquidar impuestos y pues eso te conlleva obviamente a hacer operaciones, pero no son operaciones matemáticas complejas ni mucho menos, ni en el grado que me imagino que serán las asignaturas de contabilidad del doble grado. Así que a mí no me gustan las matemáticas mucho. Si hay alguna persona que tenga dudas de meterse en Derecho, no porque haya matemáticas, que no se preocupen, porque, como digo, salvo asignaturas de financiero, que son operaciones muy simples, hacer una multiplicación, hacer sumas, no hay nada mucho más complejo que eso. El resto son asignaturas orientadas a Derecho, básicamente, a las leyes, y son mucho más teóricas, y las prácticas son resolver casos, pero aplicando artículos. No hay que hacer muchos más cálculos. Mira, otra pregunta que te hacen, Ángela, es ¿qué es lo que más te costó? Me imagino que relacionado con alguna asignatura. ¿Cuál fue la asignatura quizás más dura dentro del estudio de tu grado? Pues yo creo que todas las relacionadas, o dentro del grupo de las relacionadas con el derecho público, no porque me parecieran asignaturas feas, porque la verdad que en general no puedo decir que hubiese alguna asignatura que no me gustara nada, pero es que me gustó tanto cuando di Derecho Civil, cuando di Derecho Mercantil, cuando di Internacional Privado, que es que yo sabía que me quería dedicar a esas ramas. Por eso las otras las descarté. Quizá pues el derecho tributario, como os digo, no es tanto aplicar artículos en el sentido de aplicar pues un artículo en materia de familia, sino que estás aplicando artículos de la Ley General Tributaria para liquidar pues el IRPF o el impuesto de sucesiones. Quizá eso me llamaba menos la atención, o el derecho administrativo, porque es una rama del derecho un poco más técnica, más pues te estudian mucho las jerarquías de los órganos, mucha materia de los recursos administrativos, y yo sé que hay gente a la que le encantan esas ramas. Al final son cuestiones muy, muy subjetivas. Yo desde siempre he tendido más a la rama del derecho privado. Por eso, a la hora de escoger las optativas, pues las encaucé un poco hacia esa materia. Pero en general, incluso las asignaturas de primero, que como decía antes, pueden parecer muy abstractas. Es verdad que ves historia del derecho y te estás estudiando a lo mejor las partidas de Alfonso X y piensas, yo es que lo que quiero aplicar son las leyes que están vigentes ahora. Pero es que son unas bases que al final son interesantes, simplemente por cultura general. Yo creo que son interesantes, pero que después sirven en el resto de la carrera. Entonces, como digo, en general me gustaron todas. Las de derecho público quizás me llamaban menos la atención. Además, Ángela, verdad que la historia del derecho te sirve luego para entender las instituciones del derecho cubano. Otra pregunta que te hacen, Ángela. ¿Cuánto tiempo crees que te va a llevar a estudiar las oposiciones? Es un poco subjetivo aventurarlo, claro, pero... Esa pregunta es compleja. A ver, yo de las primeras cosas que hice cuando decidí estudiar las oposiciones fue buscar en internet. Media de años que se tarda en sacar las oposiciones. Yo obviamente espero que en el menor tiempo posible. Yo ahora mismo dedico el 100% de mi tiempo a estudiar las oposiciones. Entonces, para mí, ahora es como un trabajo, es como una obligación. Yo tengo mi horario día a día y sé que tengo que estudiar. Entonces, obviamente, es una inversión de tiempo, como decía antes Francisco. Sobre todo ahora llega una época en la que ves a la gente avanzar, digamos, ves a la gente empezar a trabajar,
y tú sigues en tu casa, sigues estudiando y obviamente quieres pasar esa etapa lo antes posible. En el caso de las oposiciones a registro, el problema, la pega que a lo mejor pongo es que las convocatorias no son anuales y eso retrasa el número de veces que te puedas presentar. Es decir, este año, por ejemplo, en 2022 se convocan las oposiciones, empiezan en septiembre, no acaban los 4 exámenes en que consiste hasta junio del año que viene y seguramente no se vuelvan a convocar hasta 2024. El problema es que si, por ejemplo, te presentas al primer examen y lo apruebas, si no apruebas el segundo, vuelves a empezar desde el principio. Aquí no se te guarda ningún examen, tienes que empezar de cero. Eso quiere decir que si yo me presentara este 2022, que obviamente llevo muy poco tiempo estudiando las oposiciones, entonces no me da tiempo a ver todo el temario, pero si me presentara y aprobase el primer examen, me tuviera que presentar el segundo y lo suspendiera, realmente no me podría volver a presentar hasta 2024. Entonces, en 2024, que será seguramente, como digo, la siguiente convocatoria, obviamente yo a ese examen iré ya con mucha más preparación y voy a ir orientada a aprobarlo si puedo. Es que es muy subjetivo. Hay gente que las ha llegado a aprobar en 3 años, hay gente que ha necesitado 6, hay gente que ha necesitado 10. Yo, como digo, espero en el menor tiempo posible, pero también así para la gente que se plantee opositar, que no piensen que el tiempo que estén opositando es tiempo perdido si no llegan a aprobarlas o si al final deciden no hacerlas, porque es muy importante tener en cuenta que hoy en día en muchos despachos valoran mucho el que hayas estudiado unas oposiciones, aunque no las hayas aprobado, pero por experiencia que me han comentado, el hecho de que en tu expediente se refleje que has estado años o el tiempo que sea estudiando unas oposiciones, lo valoran y no solo porque lo vayan a valorar en un despacho, por ejemplo, sino por los conocimientos que estás adquiriendo a lo largo de las oposiciones. Al final te va a resultar muy fácil después poder adaptarte a otro trabajo, aunque, como digo, no llegues a hacer el examen por cualquier circunstancia personal. Yo lo veo como un tiempo invertido. Nunca he querido ponerme un número de años porque lo veo todavía en el largo plazo. Voy un poco más en el día a día porque si no, creo que psicológicamente es un poco insostenible, pero no creo que sea bueno ponerse un número de años establecido. Cada persona es un mundo, puede ser que te pongan más años y la saques antes, que te pongan menos años y la saques después. La cosa es ser constante, saber que te estás enfrentando a una carrera de fondo y estar motivado y que si suspendes no es el fin del mundo, que te podrás presentar otra vez y que si no sigues teniendo abiertas muchas puertas. Entonces ahora mismo esa es la mentalidad que intento tener. Pues Ángela, muchas gracias porque con esta contestación, porque lo que te preguntaban era qué ocurre en caso de no superar las oposiciones. Y creo que con tu contestación a la pregunta de cuánto tu tiempo crees que vas a tardar en sacarla, has respondido de forma suficiente y clara a la última de las cuestiones que se te formulaba. A continuación, entonces, le voy a dar paso. Muchas gracias, Ángela, por tu intervención. A continuación, le voy a dar paso a Elena para que pueda responder todas las preguntas que le han formulado. Elena, buenas, se supone que ya estás en directo, ¿no? Sí. Vale, perfecto. Pues voy a empezar a hacerte preguntas que nos han planteado nuestros oyentes. En primer lugar, una de las preguntas que se han planteado, ¿cuál es la asignatura o cuáles son las asignaturas, perdón, que se estudian en criminología? Vale. Quizá puedas encontrar más información en los programas docentes de la propia, o sea, tú buscas Facultad de Derecho, grado en Criminología y ahí te salen las asignaturas, pero realmente la carrera de Criminología es multidisciplinar y ahora vais a entender por qué. Estamos con, creo que son 39 asignaturas y las 39 pues están enfocadas a diferentes ámbitos. Yo he dado, por ejemplo, 3 asignaturas relacionadas con la estadística. Esto a las personas que vienen quizás de ciencias sociales pues les ha costado un poco más porque no les gustan mucho los números. En criminología trabajamos con datos, trabajamos con matemáticas, hacemos operaciones matemáticas, usamos programas estadísticos, probabilidad, etcétera. También hemos estudiado Derecho penal del menor
ejecución penitenciaria, derecho constitucional, procesal, y también más orientadas a la criminología, pues por supuesto, pues, teorías de la criminalidad, prevención y predicción de la delincuencia. También, bueno, es que son muchísimas asignaturas, pero quiero que tengáis en cuenta de que es una carrera multidisciplinar. No os vais a aburrir porque a lo mejor empezáis una mañana ahí, ¿no?, con antropología, ¿no?, y a lo mejor luego en la siguiente clase pues estáis dando métodos de investigación de ciencias sociales que no tienen mucho, a ver, obviamente tienen muchísimo que ver, pero lo dan con distinto enfoque. Y si estáis planteando estudiar criminología, yo lo recomiendo muchísimo. Si tenéis en cuenta lo que dije al principio de mi intervención, es decir, salidas laborales profesionales, no existe todavía la figura de criminólogo, pero la carrera de criminología es interesantísima, es muy enriquecedora tanto para dedicarte a ella como para enriquecerte personalmente. Muy bien, Ángela. En segundo lugar, me preguntan, o te preguntan, mejor dicho, ¿cuál es la mayor virtud que se necesita para ser criminólogo? La mayor virtud. Bueno, a ver, yo creo que la virtud... Ángela. Soy Elena, sí. ¿Me escuchas? Ángela. Soy Elena. Ángela. Creo, profesora, ¿me escuchas? ¿Vosotros me escucháis? Yo ahora, insuficiente calidad en la red me sale. Francisco y Ángela me están escuchando. Me comentan. Sí. Bueno, voy respondiendo la pregunta. La mayor virtud. Yo creo que la virtud es un término muy subjetivo. Lo que yo crea que es virtud, a lo mejor a ti no te parece tan virtuoso, pero bueno, a ver, voy a intentar salir del paso. Creo que te tiene que interesar muchísimo la criminología, saber qué es la criminología, querer dedicarte a ella y, por supuesto, tener un componente ético. Creo que es fundamental. Estamos tratando temas muy delicados. Estamos trabajando con delincuentes, estamos trabajando con víctimas, potenciales delincuentes, potenciales víctimas menores de edad. Creo que tener un componente ético y un compromiso en ese sentido es fundamental y es ardua tarea y a veces se nos olvida un poco, pero yo creo que eso, a ver, virtud, pues eso, interesarte, tener un amor por la criminología, interesarte por ella y ser responsable con lo que haces, ¿no? Y con tu trabajo, con lo que te quieres dedicar. Creo, si tuviésemos una conversación así en cara a cara, pues podríamos charlar y tener un debate muy enriquecedor, pero bueno, creo que con esto a lo mejor te he podido contestar. Muchas gracias, Elena. La siguiente pregunta que te hacen es una cuestión en concreto. Nos preguntaba Carlos que le gustaría ser policía nacional, pero que la gente les recomienda unas que cursen criminología y otras que no. ¿Qué considera, qué le aconseja? A ver, Carlos, el 90% de la gente de mi clase, que ya voy egresada o quizá a lo mejor le falte poco, está estudiando criminología o ha estudiado criminología para ser policía nacional, porque su vocación es esa, encuentran vocación ahí. Sí que es cierto que no todas las personas que acceden a este cuerpo pues son criminólogos, ¿no? Creo que se necesita el bachillerato y ya está. Pero me gustaría recomendarte de que hay muchísimas personas de mi clase que, el tener un grado te da acceso a no entrar como raso, estoy hablando muy de entrar por casa, sino que te permite las oposiciones de escala ejecutiva. Y entonces esas oposiciones son muchísimo más duras, obviamente, y hay muchísimas menos plazas. Pero si a ti te gusta, si tú de verdad, verdaderamente quieres ser policía, te permiten entrar directamente como inspector. Entonces, a lo mejor si miras un poco cómo va la escalera, ¿no?, de cómo ascender en la policía, pues te das cuenta de que esa carrera, que son 4 años, quizás te permiten adelantar muchísimos años hasta llegar a inspector, ¿no? Yo conozco una persona que lleva toda su vida, llevará 15 años y todavía es subinspectora, ¿no? Y pues veo a mis compañeros que quizá antes que ella lleguen a inspector
y me parece muy interesante, muy enriquecedor. Es decir, si a ti te gusta estudiar y puedes sacarte una carrera, a largo plazo puedes salir directamente como inspector. Sí que es cierto que esas oposiciones son muchísimo más duras, pero no sé si te he contestado la pregunta. Si no, puedes contestar, puedes mandarme un correo o lo que tú quieras, ¿vale? Muchas gracias. Una pregunta más. Nos dicen, ¿puede un graduado en criminología abrir un centro de detective privado? Yo creo que sí. A ver, quizás estoy patinando un poco porque algunos compañeros que ya están haciendo un máster de especialización en detective privado lo puedan decir mucho mejor que yo, pero yo creo que sí. Sí, por supuesto. Creo que el Instituto Andaluz de Criminología, sí, hace unos cursos de especialización en detective privado. Y, por supuesto, en cuanto salgas como detective, obviamente tienes que especializarte en ser detective, ¿no? Un criminólogo yo creo que lo va a tener bastante difícil con lo que estudiamos en la carrera, pues dedicarte de lleno en eso. Pero yo creo que sí, que si te especializas en algo relacionado con el detective, por supuesto que puedes abrir tu despacho. Creo que directamente es complicado porque necesitas muchísimos recursos económicos para abrir tu propio despacho. Yo creo que a lo mejor podrías empezar pues trabajando para otras personas y adquiriendo competencias, adquiriendo pues habilidades para cuando ya tengas un poco de dinero ahorrado y tal, pues puedas invertir y crear tu propio despacho. Y te animo muchísimo porque eso está se gana bastante dinero. Hasta lo que yo he alcanzado a ver, una buena salida una buena salida de criminología. Elena, una pregunta más que nos han hecho es, ¿qué es lo más raro que te ha pasado en la carrera? Pues no lo sé. Sinceramente, a ver, anécdotas hay muchísimas, pero supongo que relacionado con las asignaturas, a ver, para mí lo más impactante fue en alguna clase de medicina forense y trabajamos con huesos humanos. Y para mí fue eso bastante llamativo. También hay asignaturas, relacionadas con tanatología, ¿no? Que estudia pues la ciencia de la muerte y tal, reconocer procesos cadavéricos y tal. También es impactante, ¿no? Las asignaturas más relacionadas con medicina forense para mí me resultan muy importantes porque, claro, o sea, nosotros estudiamos tienes que tener conocimiento de pues, muchísimas cosas, ¿no? Los tipos de heridas, cómo ha muerto una persona. Y nos enseña muchísimas fotografías sobre pues, diferentes heridas, diferentes personas pues, que o han fallecido o siguen vivas y tienen heridas bastante, pues para enseñarnos un poco, herida de bala, herida por arma blanca, etcétera, etcétera, pues quizá eso es lo más raro que yo he visto en mi carrera, pero también me ha enriquecido muchísimo y he disfrutado mucho de esa parte de la carrera, ¿no? También en ese sentido, pues hay muchas personas que también se podrían dedicar, criminólogos que se especialicen en alguna materia más forense, pues también hay mucha salida en cuanto a ser perito judicial en el sentido de más forense, ¿no? Por ejemplo, pues para hacer peritajes, yo qué sé, accidentes de tráfico y tal, por ahí también hay bastante salida. Espero haber contestado. Es que lo más raro, no sé, virtud, raro, me están tocando las preguntas más subjetivas, pero bueno, estoy intentando salir, sí. Muchas gracias, Elena. Me has contestado muy bien. Es verdad que te han tocado preguntas subjetivas de cada uno, le puede parecer una cosa distinta según la experiencia personal. Pero bueno, ha contestado, ha dado respuesta a todos los interrogantes que nos han planteado en relación con tu grado. Y ahora a continuación le vamos a dar... perdón, Elena, ¿querías decir algo? No, nada más. Muchísimas gracias por tu participación. Ahora finalmente le vamos a dar el turno, va a intervenir Francisco Morán para responder a todas aquellas cuestiones que han planteado sobre nuestros asistentes sobre el doble grado de Derecho Masade. Buenas, a ver, Francisco, buenas.
Francisco, Sí, bueno. ¿Escuchas bien, no? Vale. Pues mira, Francisco, varios de nuestros asistentes han realizado o han planteado distintas cuestiones en relación con el doble grado. Una de ellas está muy relacionada con lo que es la cuestión de las prácticas y nos pregunta en qué consisten las prácticas externas e internas, cuáles las ventajas y los inconvenientes de cada una de ellas y cómo se eligen las empresas de prácticas, lógicamente en el caso de que se realicen prácticas externas. Cuando puedes. Pues básicamente primero decir que la carrera tiene prácticas tanto de Derecho como de ADE. Las prácticas de ADE son 300 horas y las de Derecho son 150, creo. Y hay dos modalidades de hacerlas. Bueno, no hay una modalidad. Primero, en el caso de ADE. En el caso de ADE hay una modalidad que es no hacer prácticas y en su caso elegir 2 asignaturas optativas entre una lista que te pone. Y luego hay otras 2 modalidades, que es hacer prácticas externas con una empresa o prácticas internas, que las internas te las busca la universidad, que también son con una empresa, pero te las busca la universidad, pero las externas te las tienes que buscar tú. Te las buscas tú con una empresa con la que tú llegues a un acuerdo. Entonces, ¿cuáles son diferencias entre ellas? Pues primero que las prácticas externas, el formato de elección, digamos, del alumno es libre por parte de la empresa. O sea, tú te pones de acuerdo con una empresa, que normalmente es una empresa pues, que tú tienes que conocer, porque tienes que hablar con ella, con la empresa, llegar a un acuerdo y básicamente eso, llegar a un acuerdo con la empresa y firmar un convenio de colaboración y ya está. Y la práctica interna, pues la Universidad de Málaga, la Facultad de Económicas, lanza una oferta de empresas que están interesadas en contar con alumnos para desarrollar prácticas. Entonces tú aplicas a las ofertas que te ofrece la universidad a través de su página web, que se llama Ícaro, creo. Y a través de ella, pues en base a tus méritos académicos, digamos, que básicamente pues, al final son las notas que hayas sacado, por lo menos en el caso de económica, te elige la empresa. Y básicamente comentar eso, que son 300 horas, normalmente, son 5 horas al día durante los 5 días de la semana. Se suelen hacer por la mañana porque normalmente el horario de asignatura de la carrera es por la tarde en el sexto curso, que son cuando se suelen hacer. Y tienen una dotación económica, o sea, tienen un pequeño sueldo, creo que está en torno a los 350 euros. Y poco más. Sí es cierto que en la Facultad de Económica es bastante usual que las personas que hacen prácticas externas pues las realicen en otros años. O sea, tú cuando tienes aprobado un número de créditos determinado, un porcentaje que está en torno al 70%, 60, 70%, puedes hacer ya la práctica externa. Entonces es bastante usual que el estudiante que quiera hacer prácticas externas pues llegue a un acuerdo con una empresa y realice la práctica externa pues en verano, en algún verano de algún año, en otro curso, para tener el sexto curso pues un poquito más libre. Y esas son las 2 modalidades que hay en la Facultad de Económicas. Y luego la Facultad de Derecho también puede hacer prácticas externas. Por lo menos en el caso del doble grado no es habitual o es menos habitual que en el caso de Económicas. En el caso de Económicas, todo el mundo, en el caso de ADE, todo el mundo, prácticamente todo el mundo, salvo 2, 3, 4 alumnos como mucho de toda la promoción, hacen prácticas, ya sea a través de la práctica interna o la práctica externa, pero ambas en empresas. En el caso de Derecho, prácticamente está dividido en un 50% o en un 60% a favor de práctica y un 40% en realizar el practicum interno que te ofrece la universidad, que se divide en Practicum 1 y Practicum 2, que al final lo que haces es, pues te ofrecen una clase práctica con diversas simulaciones, puede ser una simulación de un juicio, una simulación de un tribunal de derechos humanos internacional público, algo así similar, en la propia universidad, y en la que se trata, pues, prácticamente se dedica una clase a cada una de las materias que tú has ido dando durante la carrera. Y como digo, en el caso de la práctica de Derecho, que son 150 horas, se suele dividir mitad y mitad. 50% suele ser prácticas externas en empresas y el otro 50% más o menos, pues el practicum.
Sí es interesante quizás comentar que como tienes que hacer prácticas de las dos carreras y que son 300 horas de ADE y 150 de Derecho, hay varias gente de mi promoción que lo que hace es coger unas prácticas pues, que estén relacionadas con ambas empresas. O sea, tú te puedes ir a una asesoría a lo mejor y que trata temas de fiscal, de derecho financiero y también está relacionado con ADE porque allí también cursa esa asignatura. Entonces, con la misma empresa puedes tener las prácticas de las 300 horas de ADE y posteriormente las prácticas de las 150 horas de derecho. Quizás yo considero que esa es una opción bastante atractiva, la verdad, sobre todo si luego quieres seguir trabajando allí, porque la empresa va a tener mucha más oportunidad de saber cómo te desenvuelves en el trabajo. Y además que no tienes que estar cambiando de empresa, que siempre fue un poco más farragoso, digamos. Muchas gracias, Francisco. Otra pregunta. Nos cuestionan, a nivel de contenidos, ¿la carrera es dura? Es decir, con respecto al tiempo de estudio. Eso es algo muy subjetivo también. Y sobre todo dependiendo de cómo quieras sacar la carrera, la verdad. Porque obviamente si quieres sacar buenas notas vas a tener que estudiar. Sacar buenas notas sin estudiar es muy difícil. Pues en una asignatura puedes tener suerte, pero en 60 que tendrá la carrera pues es difícil. Si quieres ir vamos por partes, si quieres ir a lo mínimo, la parte de ADE es más fácil que la parte de Derecho, por regla general, eso hay que decirlo. O no es que sea más fácil, sino que si tú tienes unas ciertas cualidades te va a resultar más fácil. O sea, si tú eres una persona que te gusta las matemáticas o que te gusta la contabilidad o que te gusta más la práctica en la empresa al final, es una carrera que tienes que estudiar menos. Una carrera que es más de entender, una carrera que si prestas más atención en clase pues vas a tener mucho resuelto, la verdad, y en reglas generales para aprobar, si más o menos le dedicas un tiempecito y prestas atención en clase y eres un poco, digamos, que tienes cualidades, no vas a necesitar estudiar mucho. En la parte de Derecho es como todo, hay asignaturas más difíciles que otras, que más o menos pues, os podéis imaginar cuáles son más difíciles y cuáles son más fáciles. Hay asignaturas como Derecho Procesal, Derecho Internacional Privado, algunos de los civiles, que hay que estudiar bastante. No porque el temario a lo mejor no es excesivamente difícil, o sea, pero sí es muy extenso. Entonces, y ahí es difícil aprobar sin estudiar o estudiando poco. O sea, puedes aprobar porque digan, me voy a estudiar. Bueno, los trucos de los estudiantes los conocemos todos. O sea, dice, voy a estudiar poco y luego tener suerte y que me caiga eso. Pero eso es dejarlo al azar. Pero en la parte de Derecho, si quieres tener seguridad de aprobar, vas a tener que estudiar, porque el temario es muy extenso. Seguramente, salvo X asignatura, a lo mejor no te va a parecer muy difícil, pero vas a tener que estudiar si quieres tener seguridad de aprobar. Y en la parte de ADE no pasa eso. En la parte de ADE, digamos que es más fácil saber que va a caer, el temario es más reducido y estudiando menos es más probable que apruebe. A ver, Francisco, muchas gracias. Otra pregunta. ¿Cuál de estos dos grados tiene más peso dentro del doble grado? Pues a nivel de crédito, creo que prácticamente igual. O si no es igual, muy parecido, que no lo vas a notar. Sí es verdad que los cuatrimestres en ADE todos tienen 5 asignaturas. Todos. Y en Derecho, los 2 primeros o los 3 primeros, no estoy seguro, puede que los 2 primeros tengas 5 asignaturas por cuatrimestre y en los siguientes tengas 4, pero porque en una o en más asignaturas te aumenta el número de créditos. Y evidentemente una asignatura que tiene más créditos, a lo mejor no lo notas en lo que es dificultad intrínseca del temario, pero sí va a ser más extenso y vas a notar que lo que te tienes que estudiar es bastante más largo. Entonces, a nivel de créditos, prácticamente igual. A nivel de dificultad, como he dicho antes, yo sí creo que la parte de Derecho es un poco más difícil. Otra pregunta que te van a realizar, Francisco. Me dicen, ¿cree que el doble grado se puede compatibilizar con actividades como el debate o el trabajo? Que son dos actividades muy distintas para compatibilizar, pero bueno, no es lo mismo dedicarte, tener una hora de debate que trabajar.
pero ahí te lo dejo, Francisco. Hombre, con el debate seguro. O sea, de hecho, la Facultad de Económica, bueno, la de Derecho supongo que también tienen grupos de debate y tal, y pues obviamente se presenta gente que estudia doble grado. Y realmente es bastante bueno. Además de estos grupos de debate, hacen cursos, hacen pequeños cursos de estos que te otorgan 2, 3, 4 créditos, enfocados al debate también. Yo hice uno de ellos en la Facultad de Económica y además de estos cursos, participar en los grupos de debate lo puedes hacer sin problema y sin condicionar, bajo mi punto de vista, ¿vale? Y sin condicionarte para nada lo que a nivel de materias. O sea, tú puedes estar en cursos, en grupos de debate y sacar lo máximo en las materias porque no te van a llevar un tiempo que sea excesivo, ¿vale? Luego, en el tema de trabajo. En el tema de trabajo también puedes. O sea, puedes y lo hace mucha gente. Sobre todo a partir de cuarto, quinto y sexto, en el doble grado hay mucha gente que trabaja a tiempo parcial. O por la mañana o por la tarde hay mucha gente que trabaja y que se vaya metiendo en empresas o que se va metiendo en despachos de abogados. Obviamente va a tener una carga importante de trabajo porque va a tener por la universidad y el trabajo, pero que se puede sin lugar a dudas. Tienes que tener en cuenta, eso sí, que lo normal es que obtengas peores resultados que en los años anteriores a nivel de calificación, pero estás ejerciendo otra faceta, pues que seguramente te va a recompensar incluso más. Te va a recompensar incluso más porque ya estás dentro de la empresa, ya estás dentro del trabajo y lo más normal es que sigas trabajando allí. Así que se puede seguro, pero tienes que mentalizarte de que a lo mejor no llegas a todo con la misma calidad o con la misma intensidad y tienes que ser consciente de que todo perfecto no lo vas a poder hacer. Y una última pregunta, Francisco, que nos dicen que ¿cuál es el grado más adecuado para realizar una oposición en el ámbito económico? Pues esto la verdad es que depende, y depende un poco porque a nivel de contenido, o sea, el doble grado a nivel de contenido es el mejor, eso sin lugar a dudas, porque lo tratas todo, o sea, todas las oposiciones de un ámbito social, económico, jurídico, todas las oposiciones, la mayor parte del peso de las oposiciones, al menos un cuerpo superior, una 1, una 2, todas las oposiciones, la mayor parte del temario es derecho. O si no, casi lo más complejo del temario es derecho. Así que si tú ya has estudiado la carrera derecho, o sea, yo por ejemplo tengo el 70% de mis temas son derecho financiero, derecho administrativo, derecho constitucional. Y eso sí, tú lo has visto ya en la carrera, aunque luego en la oposición lo que se te exija es literalidad, porque se te exige puramente literalidad, sabértelo al pie de la letra. No es como la carrera, que se trata más de entender, pero te va a sonar, y sobre todo el lenguaje jurídico te va a ser muy familiar, que es bastante bueno a la hora de aprenderte las cosas de memoria, porque si tú lo ves lógico, la redacción de la ley, si tú la ves coherente, te va a resultar más fácil estudiártelo de memoria. Pero te va a costar el ámbito económico. Todas las oposiciones tienen contabilidad y matemáticas, todas. Y si tú vienes de derecho solo, yo me acuerdo que cuando yo empecé contabilidad en la carrera, no te enteras. O sea, no te enteras de casi nada. Y la verdad es que empezar unas oposiciones de un ámbito económico sin haber dado contabilidad, sobre matemáticas, lo puedes aprender más fácil porque tienes nociones del instituto. Pero sin tener nociones de contabilidad, empezar una oposición en el ámbito económico, evidentemente se puede, hay mucha gente que la saca y la saca rápido, pero yo lo veo bastante difícil. O sea, lo veo más difícil, sobre todo porque a la academia que tú asistas, la velocidad a la que va a ir explicando no a una velocidad ni una intensidad comparable a la de una asignatura de la carrera. Eso es literalmente volar. Es rapidísimo a la velocidad que explica y no se paran a explicar conceptos para la gente que no sabe o solo se paran los primeros días. Así que te va a resultar muy difícil. Por eso, en tema de contenido, yo considero que la mejor en ese ámbito es el doble grado. Ahora bien, son 2 años más. Y son 2 años más de tu vida que podría estar haciendo otra cosa, que al final es coste de oportunidad.
Y si tú te tuvieras que quedar con una de las dos, seguro elegías o ADE o bueno, luego economía, pero ADE seguro, una de las dos. Porque yo considero que en los 2 años de más que estás estudiando el doble grado, en esos 2 años recuperas la parte de derecho que no has estudiado. En 2 años la recuperas seguro. Y tienes una edad diferente, en mi opinión, tienes una edad que yo creo que es mejor para opositar. Mientras más joven seas, yo considero que es mejor. Así que en cómputo, yo diría que si viene el contenido y te quieres estar preparado de verdad y que te resulte más fácil, es el doble grado, pero en cómputo compensando los 2 años más con el contenido y con la edad con la que la afronta, sería mejor para el ámbito económico estudiar un solo grado y estudiar ADE. Pues muchas gracias. Y para finalizar, hay una pregunta que es general para los tres, creo yo, porque nos preguntan cómo son las dinámicas de las clases. Entonces, Francisco, te voy a dar la palabra para que hables un momento de cómo han sido las tuyas, luego a Ángela y finalmente a Elena, ¿vale? Vale. Pues al final la dinámica de la clase depende del profesor, la verdad. Depende del profesor porque hay profesores que la hacen muchísimo más teórica y profesores que la hacen muchísimo más práctica. En la carrera, en la parte de Derecho, suelen ser más teóricas las asignaturas. Y sobre todo sin contar el practicum, que ya ves casos prácticos, prácticamente todas las asignaturas son muy teóricas, son explicar los conceptos básicos que te ofrece el temario. Si hay alguna asignatura un poquito más práctica, procesal, todos los procesales que tienes, por ejemplo, tienes que acudir a seminarios también que te explican, pues, que al final es como un tema de la asignatura que lo ves más de forma práctica. Puedes ver desde justicia universal, mediación, a diferentes puntos del derecho procesal. Las demás suelen ser bastante teóricas, la verdad. Siempre hay profesores que la hacen un poquito más prácticas, casos prácticos, pero básicamente es asistir a clase y atender a la clase magistral del profesor. En la parte de ADE sí se suelen diferenciar porque hay semanas que son semanas de grupo grande, digamos, o de grupo reducido, y otras de grupo reducido, que realmente en Derecho, por lo menos en otros años, también se ha intentado hacer esto, pero en mi experiencia, por lo menos, no se ha llegado a cumplir o no se ha cumplido en todos los casos. Siempre ha sido un grupo grande y una lesión magistral. En la parte de administración y dirección de empresas sí se cumple. Normalmente tú hay semanas que tienes una lesión magistral del profesor y luego otras semanas que tienes un grupo reducido que normalmente es la mitad de la clase, te dividen por mitad de la clase y ahí llevas a la práctica los conocimientos que has adquirido y te ponen casos prácticos. Y en la parte de ADE la verdad es que sí, que varía mucho entre una lesión magistral y una clase práctica. Muchas gracias, Francisco. Le vamos a dar paso ahora a Ángela para que explique un poco la experiencia suya en la dinámica de clase. Gracias. A ver. Ángela, cuando quieras. Bien, pues en la carrera de Derecho solo se parece más a lo que acaba de comentar Francisco para ADE. Yo, por ejemplo, para la mayor parte de las asignaturas se estructuraba, más o menos teníamos alrededor de 2-3 clases de la misma asignatura por semana, solíamos dar 2 clases de teoría y la tercera la reservábamos para las prácticas o bien lo hacíamos por semana, es decir, una semana entera dábamos la teoría y la semana siguiente hacíamos las prácticas, a veces hacíamos la práctica toda la clase, a veces hacían grupos reducidos, pero en general, pues para hacer una práctica en Derecho te tienen que explicar necesariamente la teoría. Solían ser clases de 1 hora y media, 2 horas, lección magistral, en la que el profesor te da la explicación de la asignatura, algunos pues utilizan a lo mejor pues recursos digitales, otros no, otros simplemente explicaban y tú tomabas apuntes, o bien había en algunas asignaturas pues tenías un manual que ibas siguiendo. Varía mucho de cómo cada profesor oriente la asignatura, pero en general, sobre todo, las obligatorias eran así, como digo, algunas incluso lo que hacían era primero toda la teoría y después al final
hacíamos a lo mejor 2 o 3 prácticas solo, pero donde se englobaba todo el temario que habíamos visto hasta ese momento. Y obviamente, pues también a la hora de examinarte, no todas las asignaturas tenían el mismo método. Había algunas asignaturas en que, por ejemplo, teníamos que hacer auditorías, en otras los exámenes eran orales, entonces pues llegabas a la clase, escuchabas la lección del profesor, tenías una serie de prácticas creo que era la última semana de cada mes y el examen era oral, pero en general pues son, digamos que te sientas, te explican durante 2 horas la lección de qué se trate y pues hasta el día que haya que hacer la práctica, como digo, o bien pues con toda la clase o bien con grupos reducidos. A veces a lo mejor pues nos mandaban a hacer prácticas en casa, no era lo normal. Lo más normal es que la hiciésemos en la propia facultad, pero sí que es verdad que a lo mejor pues los fines de semana nos mandaban pues leer alguna sentencia para comentarla o buscar información sobre pues una nueva ley que iba a salir, pero en general se intentaba que todo el trabajo se hiciera en clase, sobre todo para debatir entre nosotros, para comentar, porque en derecho lo primero que te enseña es que en derecho no es ni sí ni no, sino que depende. Así que lo más importante para nosotros era debatir en clase y corregir las prácticas entre nosotros. Por eso sí que se reservaban, en todas las asignaturas reservaban unas horas mínimo para las prácticas. Muchas gracias, Ángela. Y ahora a continuación, pues le vamos a dar la palabra a Elena para que también explique la dinámica de clases en el grado en criminología. Bien, pues siguiendo un poco con lo que han dicho mis compañeros, pues más o menos es igual. Yo tenía cada semana, pues cada asignatura un día teníamos 2 horas y otro día teníamos 1 hora y media. Son clases un poco largas, se hacen un poco pesadas tanto para nosotros como para los profesores, hay que decirlo, pero bueno, los profesores la mayoría de ellos intentan que sean amenas, que pues debatamos un poco sobre las cosas y tal. Y bueno, pues más o menos lo mismo, damos un contenido casi todo teórico y para hacer las prácticas, por supuesto, pues necesitamos teoría, como ha dicho Ángela, y pues a nosotros sí nos mandaban muchísimos trabajos para hacer en grupo o individual, trabajos de investigación, que es que no, en 1 hora y media que dura una clase es que no te da tiempo a hacerlo, entonces nos mandan pues hacer investigaciones empíricas de verdad, a pie, sobre algún tema relacionado con la criminología. Por ejemplo, yo recuerdo que estuve haciendo un trabajo en una residencia de ancianos sobre criminología y pues teníamos que ir allí y cogíamos muchísimo tiempo nuestro de estudiar para hacer esas investigaciones. Pero creo que es que de otra manera no aprendemos a hacerlas, porque en 1 hora no da tiempo, o sea, 1 hora de clase no da tiempo. Y lo mismo que han dicho mis compañeros, a veces los profesores te facilitan un poco lo que viene siendo el PowerPoint, otros básicamente no te lo dejan, pero por lo menos puedes mirando sus esquemas y tal, y hay otros que directamente pues no te ofrecen ningún recurso. Pero bueno, eso también hace que hay que ver siempre el lado bueno de las cosas y pues te hace muy responsable de tus propios apuntes, de querer pues echar mano de la bibliografía que hay escrita y tal. Y yo en general sí veo que las clases son amenas, porque algo muy importante que valoro de la carrera o de lo que yo he aprendido en ella es a tener una visión o un pensamiento muy crítico, a justificarse todo, es decir, este artículo del Código Penal está bien redactado, es necesario, es útil, ¿cómo podríamos modificarlo? No conformarnos nunca con lo que somos con lo que tenemos y eso lo puedes extender luego a tu vida personal y a otras materias. Y creo hay otros grados que pues a lo mejor yo le pregunto muy interesada a amigos míos, oye, ¿y esto cómo podría ser de otra manera? Y ellos no saben, o sea, no tienen un pensamiento crítico que puedan decir, ay, Dios mío, o sea, ellos dicen sota, caballo y rey, se memorizan sota, caballo y rey y de ahí no salen. Y yo creo que es muy importante y algo que mis profesores han hecho siempre hincapié es tener un pensamiento crítico, que nunca nos conformemos con nuestra opinión. Y yo creo que eso es uno de los puntos fuertes que creo que tiene la Facultad de Derecho y que también he visto y estoy viendo en el máster.
Bueno, pues muchísimas gracias, Elena. Vamos a clausurar ya nuestra participación. Un momentito, perdonad. Como digo, vamos a clausurar ya nuestra participación en esta segunda jornada de alumnos que ha celebrado nuestra Universidad de Málaga. Como les decía antes, pues queremos dar las gracias a todo el equipo organizador que hay detrás de esto para hacerlo posible, y que creo que es un medio muy adecuado para que alumnos que ya están en la carrera o bien futuros alumnos puedan conocer más de cerca por la experiencia de nuestros propios alumnos cómo ha sido el desarrollo de su grado, cómo se ha llevado a cabo el estudio de sus respectivas carreras. Y solamente quiero comentarles una cosa que me dicen, una de las preguntas que se han formulado y que me voy a permitir contestarla yo y no se la he pasado a ninguno de nuestros participantes. Y es que me preguntan que si recomiendan meterse en la carrera en Derecho, en Criminología o en el doble grado, da exactamente igual, si no está seguro o si le gusta el ejercicio de la profesión que le puede dar el grado en Derecho perdonad un momentito. El grado en Derecho o el doble grado o lo que es el grado en Criminología, pues evidentemente nunca vas a estar seguro. Si no sabes si te gusta o no, nunca vas a estar seguro hasta que lo pruebes. Entonces, es una cosa muy subjetiva, como creo que le ha pasado a cualquiera de nuestros ponentes. Uno lo tenía muy claro, otros han ido descubriendo poco a poco el entusiasmo por la carrera, por el grado que han cursado. Perdonadme, que estoy al mismo tiempo contestando una pregunta que me están haciendo. Pues nada, con esto, como digo, solamente quería, repito, dar las gracias a la Universidad de Málaga, a todo el equipo que ha hecho posible la celebración de estas segundas jornadas alumni y a nuestros ponentes, que todos ellos estudiando como están dos de ellos oposiciones y Elena llevando a cabo, cursando su máster y al mismo tiempo iniciándose en la carrera universitaria, han dedicado casi 3 horas de su día a día para dedicarnos a nosotros y poder participar en esta jornada y poderos explicar y resolver las dudas que se han planteado sobre los distintos grados que se imparten en la Facultad de Derecho. Pues muchísimas gracias a todos y nos veremos el año que viene, seguramente, si Dios quiere, en las terceras jornadas. Muchas gracias, en nombre de la Facultad y en nombre de la Universidad de Málaga.